Cuando Roberto Herrera abrió los ojos aquella mañana de diciembre, el peso del mundo entero parecía descansar sobre su pecho. 58 años. Demasiados para las fábricas, demasiados para la construcción, demasiados para cualquier patrón que buscara brazos jóvenes y baratos. Y sin embargo, tenía 2 bocas pequeñas que alimentar, una esposa agotada y un armario vacío que parecía burlarse de él cada vez que lo abría. Pero en aquella noche de Navidad, cuando un mendigo tocó su puerta pidiendo refugio del frío, Roberto no sabía que Dios estaba a punto de revelarse de la manera más extraordinaria, porque lo que parecía el final de su camino era, en realidad, el comienzo de un milagro que transformaría no solo su vida, sino el destino completo de su familia. Quédate hasta el final y verás una historia de fe y providencia divina que fortalecerá tu alma. Y no olvides dejar el like. Pero para entender cómo llegaron a ese momento desesperado, necesitamos regresar 6 meses atrás, cuando la vida de los Herrera todavía tenía un hilo delgado de esperanza al cual aferrarse. La casa en el barrio de San Miguel nunca fue grande ni lujosa, pero era suya, o al menos lo había sido hasta que las lluvias torrenciales de junio convirtieron el río Lerma en una bestia furiosa que arrasó con todo a su paso. Roberto recordaba cada detalle de aquella noche maldita. El sonido del agua golpeando las paredes como puños gigantes. Los gritos de su esposa, Carmen, mientras abrazaba a los niños en la mesa más alta que encontraron. El sabor amargo de la impotencia mientras veía flotar sus herramientas de carpintería, su único medio de vida, arrastrándose hacia la oscuridad del diluvio. Perdieron todo. Los muebles que había construido con sus propias manos durante 20 años de matrimonio. La ropa de los niños, cuidadosamente remendada por Carmen una y otra vez. Los juguetes modestos de Miguel y Sofía, sus 2 pequeños tesoros de 7 y 5 años. Pero peor que todo eso, perdieron la certeza. Esa sensación de que, aunque la vida fuera dura, siempre había un mañana al cual levantarse y enfrentarse. Ahora vivían en lo que quedaba de su hogar. 4 paredes manchadas de lodo seco y humedad. Un techo que goteaba cuando llovía. Un colchón donado por la parroquia que los 4 compartían, apretados como sardinas, buscando calor en el calor del otro. Carmen había conseguido 2 cobijas raídas en el centro de acopio de emergencia, pero no eran suficientes para las noches heladas de diciembre. Roberto se levantaba cada mañana antes del amanecer, no porque tuviera trabajo, sino porque no soportaba quedarse acostado, mirando el techo agrietado, sintiendo cómo el tiempo se escurría entre sus dedos como arena. Se ponía la misma camisa desgastada, los mismos pantalones remendados y salía a caminar por las calles todavía dormidas de Irapuato, buscando cualquier oportunidad. Al principio, había sido más fácil. Justo después de la inundación, hubo trabajos temporales de reconstrucción. Roberto aceptó todo lo que le ofrecieron. Cargar escombros bajo el sol abrasador. Mezclar cemento hasta que le sangraban las manos. Pintar paredes ajenas mientras la suya propia se desmoronaba. Pero esos trabajos duraron apenas 2 meses. Y cuando terminaron, la realidad lo golpeó con la fuerza de un mazo. Tenía 58 años. En cada obra, en cada fábrica, en cada negocio donde tocaba la puerta, la respuesta era la misma. A veces cortés, a veces brutal, pero siempre la misma. Lo siento, don Roberto, buscamos gente más joven. No hay vacantes para alguien de su edad. Preferimos contratar muchachos que puedan cargar más peso. Su edad se había convertido en una sentencia. Carmen también buscaba trabajo. Ofrecía sus servicios como empleada doméstica, lavandera, cocinera,
cualquier cosa. Pero el barrio de San Miguel estaba lleno de mujeres en su misma situación. Demasiadas manos desesperadas compitiendo por muy pocas oportunidades. Y Carmen cargaba además con la preocupación constante por los niños. Miguel había empezado a toser por las noches, una tos seca y persistente que hacía eco en las paredes vacías. Sofía había perdido peso. Sus mejillas antes redondas ahora se hundían, dándole un aspecto frágil que le partía el corazón a su madre. La escuela era un sueño lejano. Miguel debería estar en segundo año, Sofía en preescolar. Pero, ¿cómo enviarlos sin uniformes, sin útiles, sin siquiera un desayuno en el estómago? Los otros niños se burlarían. Los maestros los mirarían con lástima. Y Roberto prefería 1000 veces que sus hijos no fueran a clase antes que someterlos a esa humillación. Las tardes eran las más crueles. Cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas y Roberto regresaba a casa con las manos vacías una vez más, Carmen lo esperaba en la puerta, con esa mirada que ya no necesitaba palabras, y él negaba con la cabeza, lentamente, sintiendo cómo un poco más de su dignidad se desprendía como pintura vieja. Los niños no preguntaban, habían aprendido a no hacerlo. Miguel, con esa madurez prematura que ningún niño de 7 años debería tener, ayudaba a su madre a recoger agua de la llave comunitaria al final de la calle. Sofía jugaba con piedras y palos, inventándose mundos imaginarios donde había comida y juguetes, y papás que no lloraban en silencio cuando creían que nadie los veía. Porque Roberto lloraba, no frente a su familia, nunca frente a ellos. Pero por las noches, cuando todos finalmente se quedaban dormidos después de intentar ignorar el rugido del hambre en sus estómagos, Roberto se levantaba silenciosamente y salía al pequeño patio trasero. Allí, bajo las estrellas indiferentes, se permitía el lujo de derrumbarse. Las lágrimas caían por su rostro curtido, surcando caminos en la mugre del día. Sus hombros, que habían cargado toneladas de madera durante décadas, temblaban con sollozos mudos. Había sido carpintero. Un maestro carpintero, si alguien le hubiera preguntado en otros tiempos. Había aprendido el oficio de su padre, que lo había aprendido del suyo, una línea ininterrumpida de artesanos que transformaban madera bruta en belleza. Roberto podía hacer cualquier cosa. Mesas que duraban generaciones, armarios con cajones que se deslizaban como mantequilla, cunas para bebés talladas con detalles tan delicados que parecían encaje, marcos para espejos, sillas que nunca crujían, puertas que cerraban perfectamente. Pero todas sus herramientas se las había llevado el agua. La sierra de su abuelo, con mango de hueso gastado por un siglo de uso. El juego completo de formones que había comprado con el primer dinero que ganó como oficial. El cepillo de banco que había sido su tesoro más preciado. Las escuadras, los martillos, las lijas, los clavos cuidadosamente organizados por tamaño. Todo, absolutamente todo. Y ahora, sin herramientas, sin taller, sin materiales, su maestría no valía nada. Era como un pianista sin piano, un pintor sin pinceles, un alma sin propósito. Roberto había intentado conseguir un préstamo. Había ido a 3 bancos diferentes, con su mejor camisa planchada por Carmen usando una plancha prestada. En cada uno le habían pedido aval, historial crediticio, comprobantes de ingresos, cosas que no tenía. Un empleado particularmente cruel le había preguntado, casi riéndose, ¿y a su edad, don Roberto, cuántos años más piensa trabajar? ¿10? ¿15? No es un buen riesgo para nosotros. Esas palabras lo habían perseguido durante semanas. No es un buen riesgo.
como si toda su vida, todo su esfuerzo, toda su habilidad se hubieran evaporado simplemente porque había tenido la osadía de envejecer. Carmen intentaba mantener el ánimo. Era una mujer de fe, criada en la iglesia del pueblo, con una madre que le había enseñado que Dios nunca abandona a sus hijos. Rezaba el rosario cada noche con las cuentas desgastadas que había pertenecido a su abuela. Cantaba canciones suaves a los niños cuando tenían hambre, distrayéndolos con melodías de su propia infancia. Sonreía cuando encontraba algún milagrito, un vecino que les daba tortillas de más, alguien que dejaba ropa usada en su puerta, el párroco que pasaba a dejarles 1 kilo de frijoles sin decir palabra. Pero Roberto veía cómo esa fe se desgastaba poco a poco, como una vela que se consume. Carmen cada día estaba más delgada, más pálida, más silenciosa. Ya no cantaba tanto. El rosario quedaba olvidado algunos días, y eso asustaba a Roberto más que cualquier otra cosa. Porque si Carmen, su roca, su fortaleza, comenzaba a desmoronarse, ¿qué esperanza quedaba para el resto de ellos? Octubre llegó y se fue, noviembre también, y con diciembre llegó un frío que se metía hasta los huesos. Un frío que no tenían cómo combatir porque no había dinero para comprar leña o carbón. Se acurrucaban juntos, temblando, mientras afuera el mundo se preparaba para la Navidad. Roberto odiaba la Navidad, odiaba las luces que brillaban en las casas de otros. Odiaba los villancicos que salían de las tiendas del centro. Odiaba los anuncios en la televisión del vecino sobre juguetes y cenas y familias felices alrededor de árboles decorados, porque cada destello de alegría navideña era un recordatorio brutal de todo lo que no podía dar a su familia. Miguel le había preguntado, hacía 2 semanas, si el niño Dios vendría ese año. Roberto no había sabido qué responder. Se había quedado mudo, mirando los ojos esperanzados de su hijo, sintiendo cómo algo dentro de él se rompía. Carmen había intervenido, abrazando al niño y susurrando algo sobre que el niño Dios siempre encuentra el camino. Pero Roberto había visto la duda en sus ojos. Las peleas comenzaron. No grandes escándalos, pero sí intercambios tensos en voz baja cuando los niños dormían. Carmen sugiriendo que pidieran ayuda a la familia extendida. Roberto negándose rotundamente, su orgullo herido no soportando la idea de humillarse ante sus hermanos, que siempre lo habían visto como el exitoso, el capaz, el que había montado su propio taller. Carmen insistiendo en que tragara ese orgullo por el bien de los niños. Roberto respondiendo que ya había tocado todas las puertas posibles, que no quedaba nada más que hacer. ¿Y entonces qué, Roberto?, había susurrado Carmen una noche, con la voz quebrada. ¿Nos sentamos a esperar que Dios baje del cielo con una solución? Roberto no había respondido, porque en el fondo eso era exactamente lo que estaba haciendo, esperando un milagro que no llegaría, porque los milagros eran para otras personas, para gente más joven, más valiosa, más merecedora. Él era solo un hombre viejo y cansado que había perdido todo. El 20 de diciembre, Roberto tocó su última puerta. Era una carpintería grande en la zona industrial, propiedad de un empresario que había empezado como aprendiz y ahora tenía 3 talleres. Roberto había trabajado allí 30 años atrás, cuando recién había terminado su formación. Conocía al dueño, don Mauricio Delgado, un hombre que había sido amable en el pasado. Esperó 2 horas en la recepción. Finalmente, don Mauricio salió, apurado, con el celular en la oreja. Cuando vio a Roberto, parpadeó sorprendido. ¿Roberto Herrera? Hace años que no te veía, compadre. Roberto explicó su situación. La inundación,
las herramientas perdidas, la necesidad desesperada de trabajo. Su voz se quebró en algunos momentos, pero logró terminar su discurso. Don Mauricio lo escuchó con expresión compasiva. «Mira, Roberto, me encantaría ayudarte. De verdad, eres uno de los mejores carpinteros que he conocido. Pero…» Hizo una pausa, incómodo. «El negocio está difícil. Estoy reduciendo personal, no contratando. Y además, compadre, seamos honestos. Tienes casi 60 años. El trabajo aquí es pesado. Cargar tablones, usar máquinas industriales todo el día. Necesito muchachos jóvenes que puedan aguantar el ritmo». Roberto sintió cómo algo se cristalizaba en su pecho, una especie de hielo amargo que se expandía desde su corazón hacia el resto de su cuerpo. «¿Y si acepto menos sueldo?», preguntó, odiándose a sí mismo por suplicar. «¿Y si trabajo medio tiempo?». «Lo que sea, don Mauricio. Tengo 2 niños pequeños que no han comido bien en meses». Don Mauricio desvió la mirada. «No puedo, Roberto. Lo siento de verdad. Te deseo suerte. Que Dios te bendiga». Roberto salió de allí como autómata. No recordaba haber caminado las 12 cuadras hasta su casa. Solo recordaba haber llegado al patio trasero, haberse dejado caer de rodillas en la tierra fría y haber gritado. Un grito silencioso que salió de lo más profundo de su ser. Un grito de rabia y desesperación dirigido a un Dios que parecía haber olvidado su nombre. «¿Por qué?», susurró con la voz ronca. «¿Qué hice para merecer esto? Trabajé honestamente toda mi vida. Cuidé de mi familia. Nunca robé, nunca mentí, nunca lastimé a nadie. ¿Y así me pagas? ¿Dejándome morir de hambre junto con mi esposa y mis hijos?». No hubo respuesta. Solo el silencio denso de la tarde y el ladrido lejano de un perro. Esa noche, Carmen preparó la última comida que tenían. 3 tortillas duras que había conseguido al final del día en la tortillería, cuando regalaban las sobras. Un poco de sal. Agua. Nada más. Dividieron las tortillas en 4 partes desiguales. Roberto y Carmen tomaron las más pequeñas. Miguel y Sofía, las más grandes, aunque seguían siendo miserablemente insuficientes. Miguel comió en silencio, masticando lentamente, haciendo durar cada bocado. Sofía preguntó si habría más. Carmen le acarició el pelo y prometió que mañana sería mejor. Roberto no pudo mirarlas a los ojos. Después de que los niños se durmieron, Carmen se sentó junto a Roberto en el patio. Hacía frío, pero ninguno de los dos se movió. Se quedaron allí, hombro con hombro, mirando las estrellas. «¿Sabes qué día es pasado mañana?», preguntó Carmen suavemente. «Nochebuena». «Sí». Un silencio pesado se instaló entre ellos. «Los niños me preguntaron si tendríamos cena de Navidad», dijo Carmen. «Les dije que sí». Mentí. Roberto tragó saliva con dificultad. «No sé qué hacer, Carmen. He intentado todo. Todo. No hay nada más». Carmen tomó su mano, áspera y callosa. «Mi madre solía decir que cuando el hombre no puede, Dios provee». «Tu madre tenía comida en su mesa», respondió Roberto con amargura. «Tenía un esposo con trabajo. Tenía certezas. Tenía fe». Roberto soltó una risa sin humor. «¿Y de qué nos sirve la fe si nos estamos muriendo de hambre?». Carmen no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era apenas un susurro. «No lo sé, Roberto». «Ya no lo sé». Y esa admisión, viniendo de Carmen, fue lo que finalmente rompió a Roberto. Lloró. Lloró como no había llorado desde que era niño. Lloró por todo lo perdido, por todo lo que no podía dar, por la humillación de ser desechado como algo inútil. Carmen lloró con él, sus lágrimas mezclándose con las de su esposo mientras se abrazaban en la oscuridad. «No vayan a ningún lado ahora»,
porque lo que está a punto de suceder revelará el plan divino de una forma que ninguno de ellos podría imaginar. El 24 de diciembre amaneció gris y frío. Una neblina espesa cubría las calles de Irapuato, dándole a todo un aspecto fantasmal. Roberto se despertó con el cuerpo adolorido y el alma vacía. No quería levantarse. No quería enfrentar otro día de vergüenza y fracaso. Pero escuchó a Sofía tosiendo en el colchón y supo que no tenía opción. Se levantó, se lavó la cara con el agua helada del cubo y salió sin desayunar. No había nada que desayunar de todas formas. Caminó sin rumbo por las calles. La ciudad estaba transformada. Luces navideñas colgaban de los postes. Las tiendas exhibían decoraciones brillantes. Familias entraban y salían de los mercados cargando bolsas llenas de ingredientes para la cena de Nochebuena. Niños corrían por las aceras riendo, arrastrando globos de colores. Roberto se sintió invisible, como un fantasma observando una vida que ya no le pertenecía. Pasó frente a la carpintería donde había tenido su taller. Ahora era una tienda de celulares. Ni siquiera una placa recordaba lo que había sido aquel lugar. Su legado, borrado. Su historia, olvidada. Siguió caminando. Pasó frente a la iglesia de la Purísima. Las puertas estaban abiertas. Adentro, el padre Anselmo preparaba el nacimiento para la misa de medianoche. Roberto se detuvo, observando desde la entrada. No había entrado a una iglesia desde la inundación. Dios y él no estaban en buenos términos, pero algo lo hizo cruzar el umbral. Quizás el frío, quizás el cansancio, quizás una última chispa de esperanza que se negaba a morir completamente. Se sentó en la última banca. La iglesia estaba vacía, excepto por el padre Anselmo y dos señoras que acomodaban flores. Nadie le prestó atención. Roberto miró hacia el altar, hacia el crucifijo que presidía el templo. «No sé si me escuchas», susurró. «No sé si te importa, pero si hay algo de verdad en todo esto, si realmente existes y realmente te preocupas por nosotros, necesito ayuda. No para mí. Ya ni siquiera me importo a mí mismo. Pero mis niños, Carmen, ellos no merecen esto. Por favor». No hubo rayos de luz. No hubo voces celestiales. Solo el silencio frío de la iglesia y el aroma de incienso que quedaba de la misa de la mañana. Roberto se quedó allí media hora más. Luego se levantó y salió, sintiéndose aún más vacío que antes. El día transcurrió con lentitud dolorosa. Roberto vagó por el mercado, observando a las personas comprar comida que él no podía pagar. Un vendedor de ponche le ofreció un vaso gratis, con lástima en los ojos. Roberto lo aceptó solo porque el calor del líquido le adormecía un poco el estómago vacío. Alrededor de las 4 de la tarde, regresó a casa. No tenía sentido seguir afuera. No había nada para él en las calles. Carmen estaba sentada en el piso del que había sido su sala, cosiendo un agujero en la camisa de Miguel con hilo que había deshilachado de una tela vieja. Los niños jugaban en silencio en una esquina, construyendo casitas imaginarias con piedras y ramitas. Cuando Carmen vio a Roberto, no preguntó nada. Ya sabía la respuesta. «Encontré 2 elotes», dijo suavemente. «Don Chepe de la Milpa los dejó en la puerta esta mañana. Podemos servirlos para la cena». 2 elotes, para 4 personas. En Nochebuena, Roberto asintió, incapaz de hablar. La tarde dio paso a la noche. Por toda la ciudad, las familias se reunían. Se escuchaban risas, música, el tintineo de platos y cubiertos. El aroma de tamales, pozole, bacalao, ponche, se colaba por las ventanas de las casas iluminadas. En la casa de los Herrera, Carmen encendió un cabo de vela que había guardado.
su única decoración navideña. La puso en el centro del piso de tierra, creando un pequeño círculo de luz cálida. Los 4 se sentaron alrededor de la vela. Los 2 elotes hervidos estaban en un plato rajado, cortados en 4 pedazos. Era toda su cena de Nochebuena. «Vamos a dar gracias», dijo Carmen, tomando las manos de sus hijos. Miguel tomó la mano de su padre. Completaron el círculo. Carmen cerró los ojos. «Señor, gracias por estar juntos esta noche. Gracias por la salud. Gracias por el techo sobre nuestras cabezas, aunque gotee. Gracias por estos alimentos, aunque sean pocos. Gracias por...» Su voz se quebró. «Gracias por no abandonarnos completamente». Roberto sintió las lágrimas correr por su rostro. No intentó detenerlas. Comenzaron a comer. Los niños masticaban lentamente, saboreando cada bocado como si fuera el manjar más exquisito. Roberto apenas podía tragar. Cada mordida le sabía a derrota. Estaban terminando cuando alguien tocó la puerta. Era un golpe suave, casi tímido. Todos se quedaron inmóviles. ¿Quién vendría a visitarlos a estas horas, en Nochebuena? Roberto se levantó y fue a abrir. La vela en el centro de la sala no daba suficiente luz, así que apenas podía ver la figura en el umbral. Era un hombre. Viejo, con ropa raída y sucia. Una barba gris descuidada cubría su rostro. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una luz extraña en medio de la penumbra. Sostenía un bastón tallado en madera. «Buenas noches, señor», dijo el anciano con voz ronca. «Perdone la molestia. Soy solo un viejo mendigo buscando un lugar donde descansar del frío esta noche. Vi luz en su casa y pensé, quizás...» Roberto miró al hombre. Estaba aún más desgastado que él mismo. ¿Más viejo? ¿Más cansado? ¿Más roto? «No tenemos nada que ofrecer», dijo Roberto con voz áspera. «Nosotros mismos apenas tenemos un lugar donde dormir. No pido comida ni cobijas, señor. Solo un rinconcito donde sentarme hasta que pase la noche. El frío afuera está muy crudo para estos huesos viejos». Roberto dudó. Lo lógico sería decirle que no. Ya tenían suficientes problemas propios. ¿Por qué cargar con otro? Pero algo en los ojos del anciano. «Roberto, ¿quién es?», llamó Carmen desde adentro. «Un señor que busca refugio del frío». Carmen apareció junto a él, secándose las manos en su falda. Miró al mendigo con los mismos ojos compasivos que habían conquistado a Roberto hacía tantos años. «Pase, señor», dijo sin vacilar. «No es mucho lo que tenemos, pero un rinconcito siempre hay». El anciano sonrió. Era una sonrisa extraña, llena de calidez a pesar de las circunstancias. «Que Dios bendiga esta casa y a todos los que viven en ella», dijo mientras entraba. Roberto cerró la puerta detrás de él, sin saber que acababa de dejar entrar algo mucho más grande que un simple mendigo en busca de refugio. El anciano se sentó con dificultad en el piso, apoyando su bastón contra la pared. Miguel y Sofía lo observaban con curiosidad, mezclada con timidez. Carmen le ofreció agua en un vaso desportillado. El hombre bebió con agradecimiento. «Disculpe que no tengamos más que ofrecer», dijo Carmen. «Ya terminamos la cena. El agua es suficiente, hija, y la compañía vale más que cualquier banquete». Hubo un silencio incómodo. Roberto no sabía qué hacer o decir. Se sentía expuesto, como si el anciano pudiera ver todos sus fracasos escritos en su frente. El mendigo miró a su alrededor. Las paredes manchadas, el piso de tierra, la ausencia total de muebles. La vela solitaria luchando contra la oscuridad. «¿Han pasado por tiempos difíciles?», no era una pregunta. Roberto soltó una risa amarga. Podría decirse así. «Cuénteme». Y para sorpresa de Roberto, lo hizo. Tal vez porque no tenía nada más que perder.
Tal vez porque había algo en la manera en que el anciano escuchaba, inclinado levemente hacia adelante, con los ojos fijos en él, que lo hacía sentir genuinamente escuchado por primera vez en meses. Le contó sobre la inundación, sobre la pérdida de sus herramientas, sobre su oficio de carpintero, esa maestría que ahora no valía nada porque era demasiado viejo, sobre las puertas cerradas, los rechazos, la humillación de rogar por trabajo. Carmen añadió su propia versión: la lucha por encontrar empleo, ver a sus hijos pasar hambre, la impotencia de ser madre y no poder proveer, los sueños rotos de darles educación, un futuro, una vida digna. Déjenos en los comentarios de dónde nos escuchan y compartan para que más personas sean edificadas. No se vayan ahora. Lo que está a punto de suceder, no lo van a creer. El anciano escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminaron, permaneció en silencio durante largo rato. Los niños se habían quedado dormidos, acurrucados uno contra el otro. La vela se había consumido hasta la mitad. Finalmente, el mendigo habló. La vida los ha golpeado duramente. Así es, confirmó Roberto con amargura. Y sin embargo, me dejaron entrar, compartieron su agua, me dieron un lugar junto al fuego que no tienen. ¿Qué otra cosa podíamos hacer?, dijo Carmen. Usted también está sufriendo. El anciano sonrió de nuevo, y esta vez Roberto notó que había algo inusual en esa sonrisa, algo que no podía identificar, pero que hacía que su corazón latiera un poco más rápido. Hay mucha gente en este mundo, hijo, dijo el mendigo mirando a Roberto. Gente que tiene de sobra y aún así cierra sus puertas. Gente que come banquetes mientras otros mueren de hambre a su lado. Pero ustedes, que no tienen nada, abrieron su puerta. Eso dice mucho. No dice nada, murmuró Roberto. Solo que somos tontos, tan pobres que ya ni siquiera sabemos rechazar bocas extras que alimentar. ¿Crees que es tontería la compasión?, preguntó el anciano con una voz que de repente sonaba más fuerte, más profunda. Roberto no respondió. El mendigo se puso de pie con más agilidad de la que había demostrado al entrar. Caminó hasta donde Roberto había tallado, hacía años, una pequeña cruz en la pared. La tocó con sus dedos. ¿Eres carpintero? Lo era. No, lo eres. El oficio no se pierde con las herramientas, hijo. Está aquí. Tocó su propia cabeza. Y aquí. Tocó su corazón. De nada sirve sin madera, sin herramientas, sin un lugar para trabajar. El anciano se volvió hacia él. ¿Alguna vez has pensado que quizás todo esto tenía un propósito? Roberto soltó una risa áspera. ¿Propósito? ¿Qué propósito puede haber en ver a mis hijos pasar hambre? El propósito de romper el orgullo, de abrir el corazón, de recordarte que no eres tú quien provee, sino Dios a través de ti. ¿Dios? La voz de Roberto se elevó. ¿Dónde estaba Dios cuando perdí todo? ¿Dónde está ahora que mis hijos lloran de hambre? Está aquí, dijo el anciano con calma. Siempre ha estado aquí. Pero tú has estado tan ocupado mirando lo que perdiste que no has visto lo que se te está preparando. Roberto estaba por responder con más amargura cuando el mendigo se volvió hacia Carmen. «Hija, ¿tienes fe?» Carmen parpadeó, sorprendida por la pregunta directa. «Yo trato de tenerla, pero está siendo muy difícil». «La fe no se trata de que sea fácil», dijo el anciano con suavidad. «Se trata de creer cuando todo dice que no deberías. Se trata de confiar cuando no hay razón lógica para hacerlo». Caminó lentamente hacia el centro de la habitación, donde la vela seguía ardiendo. Se arrodilló junto a ella con dificultad, sus rodillas crujiendo. «Cuando falta todo», dijo en voz baja, casi como si hablara para sí mismo,
La fe precisa ser lo que sobra. Carmen sintió algo removerse en su pecho. Esas palabras penetraron más profundo que cualquier sermón que hubiera escuchado. El mendigo levantó la vista hacia ella. ¿Confías en mí, hija? Carmen miró a Roberto, luego de vuelta al anciano. Había algo en sus ojos, algo que no era de este mundo, algo que la hacía sentir que estaba parada en tierra sagrada sin entender por qué. Sí, susurró, confío. Entonces vamos a preparar la cena juntos. Abre el armario. Carmen frunció el ceño, confundida. Pero, señor, no hay nada allí. Se lo dije. No tenemos comida ni para hoy, ni para mañana, ni para después. El mendigo extendió su mano hacia ella. Era una mano vieja, con cicatrices extrañas en la palma que Carmen no podía dejar de mirar. ¿Parecían marcas de clavos? Ábrelo, hija. Ten fe. Roberto intervino. Esto es ridículo. No hay nada en ese armario. Llevamos días mirándolo vacío. ¿Tienes miedo de mirar?, preguntó el anciano, y había un desafío gentil en su voz. Carmen se levantó. Su corazón latía de manera extraña, rápida pero no por miedo. Por algo más. Algo parecido a la anticipación. Caminó hacia el viejo armario de cocina que había sobrevivido a la inundación. Sus puertas estaban hinchadas por la humedad y se atascaban al abrirlas. «Confía», repitió el mendigo detrás de ella. Carmen puso sus manos en las manijas, respiró profundo y jaló. Las puertas se abrieron con un crujido, y entonces Carmen gritó. No un grito de miedo, un grito de shock puro, de incredulidad absoluta, de algo que su mente no podía procesar. Porque el armario ya no estaba vacío. Sacos de arroz, frijoles, latas de atún, harina de maíz, aceite, sal, azúcar, pastas, conservas, frutas que brillaban como joyas, pan fresco que olía como si acabara de salir del horno, leche, huevos, chocolate, todo perfectamente apilado, hasta el tope, desbordándose casi. ¿Qué? ¿Cómo? Carmen apenas podía formar palabras. Roberto saltó hacia el armario. Tocó los sacos como si fueran espejismos que desaparecerían al contacto. Pero eran reales, sólidos, pesados, reales. «Esto es imposible», susurró. «Yo miré aquí esta misma tarde. No había nada. ¡Nada!». Comenzó a sacar cosas. Cada artículo que sacaba revelaba otro debajo. El armario parecía no tener fondo. Había suficiente comida para semanas, para meses quizás. Miguel y Sofía se despertaron con el alboroto. Vieron la comida y corrieron hacia ella, sus ojos enormes de asombro. «¡Mami, mira! ¡Chocolate!», chilló Sofía tomando una barra. «¡Hay jugo! ¡Y galletas!». Miguel no podía creer lo que veía. Carmen se volvió hacia el mendigo, que seguía sentado junto a la vela, sonriendo con esa sonrisa misteriosa. «¿Usted? ¿Cómo?» El anciano se puso de pie, y cuando lo hizo, algo cambió. La habitación se llenó de una luz que no venía de la vela. Una luz suave, dorada, que parecía emanar de todas partes y de ninguna. El aire se espesó con un aroma que Carmen reconoció de la iglesia: incienso y mirra. El rostro del mendigo comenzó a transformarse. La barba gris se desvaneció. Las arrugas se suavizaron. Los ojos brillaron con una intensidad que hacía que mirarlos directamente fuera como mirar al sol. Y aunque su ropa seguía siendo la misma, raída y simple, ahora parecía irradiar dignidad. «Yo soy el que estuvo hambriento y me dieron de comer», dijo, y su voz ahora resonaba como campanas. «El que estuvo sediento y me dieron de beber. El que fue forastero y me recibieron». Roberto cayó de rodillas. Su cuerpo entero temblaba. «Señor», fue todo lo que pudo decir.
Carmen también cayó, jalando a sus hijos con ella. Los 4 estaban arrodillados, con lágrimas corriendo por sus rostros, ante la presencia de aquel que habían recibido sin saber quién era. Jesús, porque ahora no había duda de quién era, se acercó a Roberto. Puso su mano sobre la cabeza del hombre quebrado. «Roberto, hijo mío, tu fe ha vacilado, pero tu corazón nunca dejó de ser bueno. Has cuidado de tu familia con lo poco que tenías. Has trabajado honestamente toda tu vida. Y cuando no tenías nada, abriste tu puerta al forastero. Esa es la fe que mueve montañas, no la fe de las palabras, sino la fe de las obras». Roberto sollozaba sin control. Años de dolor, de frustración, de vergüenza, salían de él en oleadas. «Perdóname, Señor, perdóname por dudar, por maldecirte, por pensar que me habías abandonado. Nunca te abandoné, hijo. Estuve contigo en cada puerta cerrada, en cada rechazo, en cada noche de llanto, porque todo esto era necesario, para romper el orgullo que te impedía ver, para abrir tu corazón a la dependencia total de mí, para prepararte para lo que viene». Jesús se volvió hacia Carmen. «Y tú, hija fiel, tu fe nunca flaqueó completamente, aunque se debilitó. Seguiste orando cuando las oraciones parecían rebotar en el techo. Seguiste cantando cuando no había razón para el canto. Seguiste amando cuando el amor parecía no ser suficiente. Esa perseverancia no pasó desapercibida». Carmen lloraba, incapaz de hablar. Jesús se agachó y tomó a Miguel y Sofía en sus brazos. Los niños, con esa inocencia que solo ellos tienen, no sintieron miedo, solo asombro. «Pequeñitos, ustedes son la razón por la que vine esta noche, porque ni un solo niño en el mundo está fuera de mi cuidado. Y estos 2, que han sufrido sin comprender por qué, ahora verán cómo convierto su dolor en bendición». Besó la frente de cada uno, y cuando lo hizo, una paz sobrenatural llenó la habitación. Jesús se incorporó y caminó hacia la puerta. Antes de irse, se volvió una última vez. «Mañana, cuando salga el sol, comenzará una nueva temporada para esta familia. Roberto, caminarás por las calles y serás llamado por nombre. Alguien que conoció tu trabajo años atrás te buscará con una propuesta que parece imposible. No dudes. Acéptala. Es mi provisión para ti». Roberto levantó la cabeza, con los ojos enrojecidos. «¿Quién, Señor? ¿Quién me buscará?» Jesús sonrió. «Espera y verás. Carmen, tú también serás buscada. Una mujer necesita de tus manos y tu corazón para cuidar de algo precioso. Di que sí. Y ustedes, pequeños», miró a Miguel y Sofía, «pronto estarán en una escuela donde aprenderán y crecerán. Todo está preparado». «Pero, Señor», Carmen se atrevió a hablar, «¿por qué nosotros? ¿Por qué tanta bondad?» «Porque en el reino de los cielos los últimos serán primeros. Porque los que sufren con fe serán consolados. Porque ustedes, en su pobreza, me recibieron cuando otros con abundancia me habrían rechazado. Recuerden esta noche. Recuerden que cuando no tenían nada, lo compartieron todo. Esa es la clase de corazón que yo busco». Y con esas palabras, Jesús abrió la puerta y salió a la noche. La luz dorada lo siguió, creando un camino luminoso que se extendía por la calle oscura. Y entonces, en un parpadeo, desapareció. Solo quedó el aroma de incienso y mirra, suspendido en el aire frío. La familia Herrera permaneció arrodillada durante largo tiempo. Ninguno hablaba. ¿Qué palabras podrían capturar lo que acababan de presenciar? Finalmente, Roberto se levantó y fue al armario. La comida seguía allí. No había sido una visión. Era real.
tan real como el piso bajo sus pies. Tomó un saco de arroz y lo abrazó contra su pecho, llorando de nuevo. Pero estas lágrimas eran diferentes. No eran lágrimas de desesperación, sino de gratitud tan profunda que dolía físicamente. Carmen preparó comida esa noche. Una cena de verdad. Arroz, frijoles, huevos revueltos, pan fresco con mantequilla, chocolate caliente para los niños. Se sentaron en el piso alrededor de la vela, que ahora parecía brillar más fuerte, y comieron lentamente, saboreando cada bocado, conscientes de que estaban participando en un milagro. «Papá», dijo Miguel con la boca llena, «ese señor era Jesús, ¿verdad?». Roberto asintió, incapaz de hablar. «Es como en las historias que cuenta el padre Anselmo en la iglesia», continuó el niño, «cuando Jesús caminaba por la tierra ayudando a la gente». «Sí, mijo, exactamente como esas historias». Sofía, más práctica, preguntó, «¿Va a volver?». Carmen la abrazó. «Él nunca se va realmente, mi amor. Siempre está con nosotros, pero esta noche nos permitió verlo. Nos dio un regalo especial». Comieron hasta que sus estómagos, no acostumbrados a la abundancia, no pudieron recibir más. Luego se acostaron juntos en el colchón, pero ninguno podía dormir. Había demasiada emoción, demasiado asombro, demasiada gratitud. «Carmen», susurró Roberto en la oscuridad. «¿Sí? Tenías razón. Tu madre tenía razón. Cuando el hombre no puede, Dios provee». Carmen apretó su mano. «Y nosotros nunca lo olvidaremos. Nunca». Esa noche, por primera vez en meses, la familia Herrera durmió en paz. Afuera, las estrellas brillaban más intensas que nunca, como si todo el cielo celebrara el milagro que había ocurrido en aquella casa humilde. Y cuando amaneció el día de Navidad, el sol salió sobre Irapuato con una luz especialmente dorada, anunciando el comienzo de una nueva vida para una familia que había tocado fondo y había encontrado allí la mano de Dios esperándolos. Roberto se despertó temprano. El recuerdo de la noche anterior estaba tan vívido en su mente que por un momento pensó que había sido un sueño. Pero entonces vio el armario, todavía lleno de comida, y supo que había sido real. Se levantó y salió al patio. El aire frío de la mañana le picaba los pulmones, pero se sentía vivo de una manera que no había sentido en mucho tiempo. Cayó de rodillas en la tierra y oró. No con palabras bonitas o religiosas, sino con el corazón desnudo. «Gracias, gracias, gracias». Fue todo lo que pudo decir, pero fue suficiente. Cuando volvió adentro, Carmen ya había preparado desayuno. Un desayuno de verdad. Huevos, frijoles, tortillas calientes, café con leche. Los niños comían como si fuera la primera vez que veían comida, lo cual, en cierto sentido, era cierto. «¿Qué vas a hacer hoy?», preguntó Carmen. «No lo sé», admitió Roberto. «Él dijo que alguien me buscaría, pero no sé cómo ni cuándo. Entonces esperamos, con fe». Después del desayuno, Roberto decidió caminar. No para buscar trabajo como antes, sino simplemente para caminar, para pensar, para procesar lo que había sucedido. Las calles estaban tranquilas en la mañana de Navidad. La mayoría de las familias estaban en sus casas, durmiendo después de las celebraciones de medianoche o preparándose para las comidas del día. Roberto caminó sin rumbo, dejando que sus pies lo llevaran donde quisieran. Terminó, sin planearlo, frente a la iglesia de la Purísima. Las campanas tocaban llamando a la misa de Navidad. Roberto dudó solo un momento antes de entrar. La iglesia estaba medio llena. Reconoció algunos rostros del barrio. Se sentó en la última banca, como siempre. El padre Anselmo comenzó la misa. Habló sobre el nacimiento de Jesús.
sobre cómo Dios se hizo hombre para estar cerca de nosotros, sobre cómo eligió nacer en un establo, pobre y humilde, para mostrar que no desprecia a nadie. Roberto escuchó cada palabra como si fuera la primera vez. Todo tenía un nuevo significado ahora. Jesús no era solo una historia antigua, era real. Tan real que había estado en su casa la noche anterior. Cuando llegó el momento de comulgar, Roberto se levantó. Hacía años que no comulgaba. Se sentía indigno. Pero después de lo de anoche, sabía que la indignidad era precisamente la razón para acercarse. No comulgaban los perfectos, sino los que necesitaban perdón y fortaleza. Se arrodilló en el comulgatorio. El padre Anselmo le puso la hostia en la lengua, el cuerpo de Cristo. Roberto cerró los ojos, y en ese momento sintió la misma presencia que había sentido la noche anterior, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa certeza de que no estaba solo. Regresó a su banca llorando. Un anciano sentado junto a él le pasó un pañuelo sin decir palabra. Hay cosas que no necesitan explicación. Cuando terminó la misa, Roberto salió sintiéndose ligero, como si hubiera dejado años de carga adentro de la iglesia. Comenzó a caminar de regreso a casa, tomando una ruta diferente, y entonces escuchó una voz. ¿Roberto? ¿Roberto Herrera? Se volvió. Un hombre de unos 40 años lo miraba con expresión de sorpresa. Vestía bien, con pantalones de vestir y una camisa elegante. Le resultaba vagamente familiar. Sí, soy yo. El hombre se acercó con una sonrisa enorme. No puedo creerlo. Soy Javier. ¿Javier Montes? Fui tu aprendiz hace como 20 años en el taller de la calle Hidalgo. Roberto parpadeó. Entonces lo recordó. Un muchacho flaco de 18 años que había llegado con ganas de aprender carpintería. Roberto le había enseñado todo lo que sabía durante 2 años antes de que Javier se mudara a la Ciudad de México. Javier, claro, ¿qué haces por aquí? Vine a pasar la Navidad con mi madre. Vive en el barrio viejo. Pero hombre, no puedo creer que te encuentre así. Justo estaba pensando en ti. ¿En mí? Javier asintió con entusiasmo. Mira, te cuento. Me fue bien en la capital. Muy bien. Monté mi propia empresa de carpintería fina. Hacemos muebles de lujo, trabajos a medida para hoteles, restaurantes, casas grandes. El negocio está creciendo y necesito expandirme. Quiero abrir una sucursal aquí en Irapuato. Roberto escuchaba, sin entender a dónde iba esto. El problema es que necesito a alguien que dirija esa sucursal. Alguien con experiencia real, con maestría en el oficio. Alguien que pueda entrenar a un equipo nuevo. Y llevo semanas buscando sin éxito. Todos los carpinteros viejos de la ciudad ya están establecidos o no quieren el compromiso. El corazón de Roberto comenzó a latir más rápido. Javier, yo... ¿Sigues trabajando como carpintero? ¿Tienes tu taller todavía? Roberto bajó la mirada. No, perdí todo en la inundación de junio. Mis herramientas, mi taller, todo. Esperaba ver lástima en los ojos de Javier, pero en cambio vio emoción. Perfecto. Bueno, no perfecto que perdieras todo, obviamente, pero perfecto porque significa que estás disponible. Roberto, quiero contratarte como director de la sucursal de Irapuato. Te daré un salario fijo mensual, más comisión por las ventas. Te montaré el taller completo con las mejores herramientas. Tendrás un equipo de 5 carpinteros bajo tu mando. Y esto no es un trabajo temporal, compadre. Es para toda la vida si tú quieres. Necesito estabilidad, experiencia, calidad. Y tú tienes las 3 cosas. Roberto no podía creer lo que estaba escuchando. Las palabras de Jesús resonaron en su mente.
Alguien que conoció tu trabajo años atrás te buscará con una propuesta que parece imposible. No dudes, acéptala. ¿Estás hablando en serio? Completamente en serio. Mira, sé que es Navidad y todo esto es muy repentino, pero es que llevaba días rezando para encontrar a la persona correcta. Y de repente te veo caminando por la calle. Es como si Dios mismo te pusiera en mi camino. Roberto sintió las lágrimas brotar de nuevo, porque eso era exactamente lo que había pasado. ¿Cuándo necesitas una respuesta? Ahora mismo, si es posible. Javier rió. Tengo que volver a la capital pasado mañana, pero antes quiero cerrar esto. ¿Puedes venir a la casa de mi madre? Está a 2 cuadras. Tengo ahí todos los papeles, el contrato, puedo mostrarte los planos del taller que quiero montar. Roberto asintió, aturdido. Sí, vamos. Las siguientes 2 horas fueron un torbellino. Javier le mostró contratos, planos, fotografías de los trabajos que hacía su empresa en la capital, muebles hermosos, piezas de arte funcional. El salario que ofrecía era 3 veces lo que Roberto había ganado en sus mejores tiempos. Habría seguro médico, vacaciones, aguinaldo. ¿Y mi edad no es problema?, preguntó Roberto todavía incrédulo. Javier lo miró como si estuviera loco. ¿Problema? Es tu mayor ventaja. Necesito experiencia, madurez, conocimiento que solo viene con décadas de práctica. Los muchachos jóvenes son rápidos, pero cometen errores. Tú conoces cada tipo de madera, cada técnica, cada secreto del oficio. Eso no se aprende en una escuela, compadre. Eso se vive. Firmaron el contrato allí mismo. Javier le adelantó el primer mes de salario en efectivo. Para que pases una Navidad decente, dijo con una palmada en el hombro. Roberto caminó de regreso a casa en un estado de shock. Llevaba en el bolsillo más dinero del que había visto junto en meses. Y no solo eso. Tenía un trabajo real, estable, con futuro. A sus 58 años, cuando todos le habían dicho que ya no servía, Dios le había abierto una puerta que era mejor que cualquier cosa que hubiera tenido antes. Cuando llegó a casa y le contó a Carmen, ella gritó de alegría y lo abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Los niños brincaban alrededor de ellos sin entender completamente lo que pasaba, pero sintiendo la felicidad de sus padres. «Te lo dijo». Carmen lloraba y reía al mismo tiempo. «Te lo dijo, que alguien te buscaría». Yo sé. Se sentaron a comer, usando por primera vez en meses todos los platos que habían sobrevivido a la inundación. Carmen había preparado un festín con la comida del armario milagroso, y mientras comían, alguien más tocó la puerta. Era una mujer elegante de unos 60 años. Se presentó como Guadalupe Sánchez, dueña de una guardería en el centro de la ciudad. «Disculpen que los moleste en día de Navidad», dijo con una sonrisa amable. «Pero es que el padre Anselmo me dio su dirección. Le pregunté si conocía a alguna mujer del barrio que fuera buena con los niños, responsable, cariñosa. Y él mencionó a Carmen Herrera sin dudar». Carmen parpadeó, sorprendida. ¿Yo? Sí, usted. Verá, mi guardería ha crecido mucho. Tengo lista de espera. Necesito contratar a 2 personas más para cuidar a los niños. El padre me habló maravillas de usted. Dice que es una madre amorosa, que cuida de sus propios hijos con gran dedicación, a pesar de las dificultades. Roberto y Carmen se miraron. Las palabras de Jesús: «Carmen, tú también serás buscada». Yo no tengo experiencia formal, tartamudeó Carmen. La mejor experiencia es ser madre, respondió doña Guadalupe. Lo demás se enseña. ¿Le interesaría? Carmen no lo dudó. Sí, me interesa muchísimo.
Perfecto. Empieza la semana que entra. También hay seguro médico y mis empleadas pueden traer a sus hijos sin costo. Así que sus pequeñitos podrían estar ahí con usted. Si esta historia está fortaleciendo tu fe, compártela para edificar más vidas. Deja el like y cuéntanos en los comentarios. ¿Cuál fue el momento que más tocó tu corazón? Cuando doña Guadalupe se fue, la familia Herrera se quedó en silencio. Luego, estallaron en llanto, pero eran lágrimas de júbilo, de alivio, de gratitud tan inmensa que no cabía en sus pechos. En un solo día, Dios había cambiado completamente su situación. No gradualmente, no poco a poco, sino de manera completa, sobrenatural, milagrosa. Y todavía no había terminado. 2 días después, cuando Carmen fue a registrar a los niños en la guardería, doña Guadalupe le dio una noticia más. Hay una escuela primaria justo al lado de la guardería. Hablé con la directora. Es amiga mía. Le conté su situación. Está dispuesta a dar becas completas a Miguel y Sofía. Uniformes, útiles, todo incluido. Y como usted trabajará al lado, puede supervisarlos durante el día. Carmen tuvo que sentarse. Era demasiado. Demasiada bondad, demasiada provisión, demasiada gracia. ¿Por qué? Fue todo lo que pudo preguntar. Doña Guadalupe sonrió con calidez. Porque yo también fui pobre una vez. Sé lo que es la desesperación, y cuando alguien me extendió la mano, prometí que haría lo mismo por otros cuando pudiera. Además, sus ojos brillaron con algo misterioso. Algo me dice que su familia es especial, que Dios tiene planes grandes para ustedes. No sabía cuán cerca de la verdad estaba. En las semanas siguientes, la vida de los Herrera se transformó completamente. Roberto comenzó en el nuevo taller. Javier había cumplido cada promesa. El espacio era amplio, luminoso, lleno de las mejores herramientas que Roberto había visto en su vida. Contrató a un equipo de carpinteros jóvenes y comenzó a enseñarles el oficio con la misma paciencia con que su padre le había enseñado a él. Descubrió que le encantaba enseñar, ver a los muchachos cometer errores y aprender de ellos, ver cómo sus manos torpes gradualmente ganaban destreza, ver el orgullo en sus ojos cuando terminaban su primera pieza realmente buena. Carmen floreció en la guardería. Resultó que tenía un don natural para calmar niños inquietos, para hacer reír a los tímidos, para consolar a los que lloraban. Los padres comenzaron a pedir específicamente que sus hijos estuvieran en su grupo. Doña Guadalupe le subió el sueldo 2 veces en los primeros 3 meses. Miguel y Sofía prosperaron en la escuela. Miguel resultó ser brillante en matemáticas. Sofía tenía talento para el dibujo. Ambos recuperaron el peso perdido. Sus mejillas se redondearon de nuevo. Sus ojos brillaban con la alegría propia de la infancia. Pudieron mudarse a una casa mejor, en un barrio más seguro. No era lujosa, pero tenía habitaciones separadas, agua caliente, un patio donde los niños podían jugar. Roberto construyó los muebles con sus propias manos. Una mesa familiar, sillas que no crujían, camas cómodas, un armario grande donde ahora siempre había comida. Pero lo más hermoso no fue el cambio material, fue el cambio espiritual. Roberto se volvió un hombre de oración constante. No dejaba pasar un día sin dar gracias. Iba a misa cada domingo sin falta, a veces entre semana también. Su relación con Dios dejó de ser de petición desesperada para convertirse en conversación continua, en gratitud perpetua, en amistad íntima. Carmen organizó un grupo de oración en su casa. Invitaba a vecinas que estaban pasando por dificultades. Les contaba su testimonio, no con orgullo, sino con humildad, señalando siempre a Dios como el autor del milagro.
Muchas mujeres encontraron esperanza en esas reuniones. Algunas encontraron fe. La historia de la familia Herrera comenzó a esparcirse por el barrio de San Miguel. La gente hablaba del carpintero que había perdido todo y a quien Jesús mismo había visitado en Nochebuena. Algunos lo creían, otros lo tomaban como leyenda urbana. Pero todos reconocían que algo extraordinario había sucedido a esa familia. Roberto usó su primer aguinaldo para algo especial. Compró herramientas de carpintería básicas, martillos, sierras, formones, lijas, las empacó en cajas y las donó al centro comunitario del barrio. Para cualquier persona que quiera aprender el oficio pero no tiene con qué empezar, explicó. Comenzó también a dar clases gratuitas los sábados por la tarde. Enseñaba carpintería a jóvenes del barrio, especialmente a aquellos en situación difícil. Muchos eran hijos de familias pobres, como la suya había sido. Algunos no tenían padres, otros habían abandonado la escuela. Roberto veía en cada uno de esos muchachos un reflejo de su propio pasado, y les daba no solo técnica, sino esperanza. Les contaba su historia, sin adornarla, sin quitarle el dolor. Les hablaba de los meses oscuros, del hambre, de la desesperación. Y luego les contaba del mendigo que había tocado su puerta. No sé si Jesús vendrá a tocar su puerta de la misma manera, les decía, pero sí sé que Él ve cada una de sus luchas, y que si mantienen el corazón abierto, si hacen lo correcto incluso cuando es difícil, si no pierden la fe, Él encontrará la manera de proveer. Varios de esos muchachos terminaron trabajando en el taller de Javier. Otros abrieron sus propios pequeños negocios. Uno montó un taller de reparación de muebles. Otro se especializó en marcos para cuadros. La semilla que Roberto plantaba multiplicaba fruto. Pasó 1 año, luego 2, luego 5. La familia Herrera no se volvió rica. Nunca les interesó la riqueza, pero vivían cómodamente, con sus necesidades cubiertas y suficiente para compartir. Porque compartir se volvió su modo de vida. Siempre había comida extra en su mesa para quien la necesitara. Nari, final de la historia. Siempre había comida extra en su mesa para quien la necesitara. Siempre había un espacio en su hogar para el forastero, porque nunca olvidaron aquella noche de Nochebuena cuando ellos no tenían nada y aún así compartieron todo. Miguel creció y se convirtió en ingeniero, pero cada fin de semana regresaba al taller a trabajar con su padre, manteniendo vivo el oficio familiar. Sofía se hizo maestra de arte, dedicando su vida a enseñar a niños de escasos recursos, recordando cuando ella misma había sido una de ellos. Cada año, en Nochebuena, la familia Herrera mantenía una tradición sagrada. Dejaban su puerta abierta y preparaban cena para cualquier persona sola, pobre o necesitada que pasara por su calle. Nunca sabían cuántos llegarían, pero siempre había suficiente comida. El armario que una vez se multiplicó milagrosamente parecía nunca vaciarse cuando se trataba de alimentar al hambriento. ¿Por qué lo hacen?, les preguntaban algunos vecinos. Y Roberto siempre respondía lo mismo. Porque una noche, cuando yo era el mendigo, alguien me abrió su puerta, y ese alguien era Jesús mismo. Ahora, cada vez que recibimos a un extraño, recibimos a Cristo de nuevo. Carmen añadía con lágrimas en los ojos, porque aprendimos que Dios nunca llega tarde. A veces sus respuestas tardan, a veces nos rompen primero para sanarnos después, pero nunca, jamás nos abandona. Y así, la historia del carpintero que lo perdió todo y lo ganó todo se convirtió en leyenda en Irapuato. Una leyenda que recordaba a todos que cuando no queda nada, cuando tocamos fondo, cuando nuestras fuerzas se agotan,
Allí está Dios, esperando para revelarse de la manera más extraordinaria. Porque los milagros no son solo para los santos, son para los quebrados, los cansados, los desesperados que mantienen sus corazones abiertos incluso en la noche más oscura. Y a veces, Dios mismo toca nuestra puerta disfrazado de mendigo, probando si tenemos ojos para verlo en el más pequeño de sus hijos. Si esta historia fortaleció tu fe, escribe amén en los comentarios y compártela para que llegue a más personas que necesitan un mensaje de esperanza. No olvides seguir nuestro canal para más testimonios que edificarán tu alma. Que Dios bendiga tu vida y la de tu familia. Amén.